Bienvenidos a esta segunda edición de nuestro programa Papeles y algo más. Como decíamos en la primera sesión, este programa busca un poco hablar del rol de los que vamos gestionando en diferentes eh, esquemas que pueda tener la gestión pública, entre ellos la archivística y los archivos, los documentos, y también el rol que las personas van teniendo en el desarrollo de sus labores en la gestión pública o la gestión privada que podamos ir ejerciendo día a día. El día de hoy, mi nombre es Soledad Arteaga, ¿no? Para los que nos van conociendo y se van conectando al programa, soy docente de educación continua de la Universidad Ricardo Palma y de otras instituciones, y además soy abogada y archivera, ¿no? Ya tengo 21 años trabajando en el ámbito de la gestión documental, la atención al ciudadano, y esta noche nos va a acompañar Alfonso Samaniego, ¿no? Quien nos va a acompañar en esta segunda sesión viendo los temas un poco de control, un poco de posicionamiento, empoderamiento también de la gestión. Carlos Alfonso Samaniego Muga, ¿no? Tiene la formación como máster en administración por la Universidad de Piura. Ha estudiado además la maestría en dirección de personas y desarrollo organizacional por la Universidad del Pacífico. También tiene una maestría en filosofía, con mención en antropología de la filosófica por la Universidad de Piura, bachiller en administración, ¿no? De ciencias de la administración aeroespacial por la Escuela de Oficiales de la FAP. Es además directivo y consultor senior, ¿no? En AINI People, ¿no? En parte de la asociación también. Ha desarrollado una experiencia bastante amplia en la gestión pública, ¿no? Ha sido jefe de recursos humanos en la Agencia Espacial del Perú, ha sido director de la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, consultor en la Oficina del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, director de Recursos Humanos en el Ministerio de Energía y Minas, asesor de Desarrollo Organizacional en el sector interior de la PNP, ¿no? Y director ejecutivo del Fondo Sepelius FAB, ha estado también en el tema de recursos humanos en el sector defensa, ¿no? Y una amplia experiencia también en entidades privadas en el tema de recursos humanos y en los sistemas de control. Además, ¿no? Él ha sido en su momento, también en algún momento, docente de la Escuela Nacional de Archivística del Perú, ¿no? Bienvenido, Alfonso, a nuestro segundo programa, y te damos la bienvenida y no sé si quieras decirnos unas palabras antes de iniciar la entrevista. Muchas gracias. Primero por volvernos a ver, aunque sea por la virtualidad, y la oportunidad de poder colaborar contigo en este programa, en esta nueva versión de ti, y que ya era hora que pudiéramos verte y poder compartirte por el territorio nacional y poder escuchar todo lo que nos puedes ayudar, nosotros colaborar contigo. Ok, Alfonso, muchas gracias. Y gracias también a la universidad que nos permite este espacio, ¿no? Donde podamos ver y ir cambiando ciertas imágenes, ciertos papeles que tenemos que ir mejorando y posicionando poco a poco. Alfonso, una de las experiencias que yo puedo decir que tienes y que nos puedas compartir, ¿no? Y que nos gustaría que nos compartas, ¿cuál ha sido tu participación en los sistemas de control? Estos sistemas de control que inician en el 2008 en nuestra gestión pública, y lejos de lo que creo que muchos piensan que era un ahorcar a la gestión pública, creo que trajo muchos beneficios. ¿Cuál ha sido o cómo has visto tú dentro de tu participación en estos sistemas de control? Bueno, mi inicio en el tema del sistema de control interno en las entidades del Estado es alrededor de los inicios del 2016. Y justo en el gobierno de Ollanta Humala con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Justo en el relanzamiento de las nuevas directivas, del sistema de control. Ello sale a propósito de las políticas de modernización del Estado, ¿no? Entonces, se ve el Estado en la obligación de poder actualizar sus directivas, y a través de la Contraloría, pues, sale la nueva metodología para ello, ¿no? Dormida,
con poco interés en la gestión pública de estos temas, y, y para no revisar lo que muchos periodistas podrían hacer mejor que nosotros, los antecedentes y a partir de toda esa catarata de destapes que se comienzan a conocer en la opinión pública de los actos de corrupción, es cuando hoy día estamos, digamos, de moda. Hoy día hablar de corrupción ya parece algo que nos ha ido como que estandarizando la noticia de todas las semanas, ¿no? Entonces, más allá de los detalles que todos conocemos de las fuentes periodísticas, el sistema de control interno en realidad ha tenido todo un proceso de maduración acelerado, Ujú. porque la gente no ha entendido, ¿ok? Y se confunden, ¿ah? Porque a mí me parece extraño, ¿no? Por ejemplo, el corazón del sistema de control interno es la gestión de riesgos. Es como la mano. El dedo más importante es el pulgar porque es el que permite combinar todo y la función de la mano, que es sostener cosas. En control interno, el eje de la gestión de riesgos es el más importante. Pero a veces la gente confunde riesgos por desastres naturales. O sea, ir trabajando ese tema de quitarte el velo de que los desastres naturales son riesgos y empezar a decir, oye, cuando hablamos de riesgos en control interno, hablamos de riesgos de los procesos organizacionales. Entonces eso ha sido todo un apostolado. Lo digo porque ha costado, sigue costando y costará eh, em, sembrar, porque todavía no cosechamos mucho, sembrar en la conciencia primero del ciudadano. Por favor, miren, para mí es importante esta secuencia. Primero el ciudadano, después el funcionario servidor público y finalmente las autoridades. ¿Okay? Entonces todo eso, sembrar en ellos, ¿qué? Esa semilla de entender que el control, ¿okay?, es necesario para todo ser humano. Yo uso, querida Soledad, una analogía muy eficaz, por lo menos a mí me ha resultado muy bien. En los cursos que dicto a través de la Escuela de Formación Pública de una universidad, dictamos cursos a las entidades públicas sobre esos temas y me ha resultado muy bien una analogía, ¿no?, que aprendí de un filósofo, ¿no? En filosofía se dice que el ojo humano no se puede ver a sí mismo. Y yo siempre les pregunto, ¿de qué color son tus ojos? Y me dicen, de todos los tonos. ¿Y cómo sabes? Porque me he visto. ¿En dónde te has visto? En el espejo. Ah, tú has visto una imagen, no he visto tu ojo. Porque el ojo no se puede ver a sí mismo, ¿no? Salvo que te lo saques, ¿no? Con eso inicio un poco moverlos de su certeza para llevarlos a la duda en la que la única posibilidad que tiene el ser humano de poder crecer, de poder sentir que mejora, es recibir el feedback. Es recibir de alguien o de algo la posibilidad de verte cómo te ven. Entonces, control es eso. Esa semilla en el ciudadano, esa semilla en el servidor funcionario y en la autoridad, en la que el control no necesariamente es castigo, no necesariamente es una infidencia desleal, no, no, no. Es justamente un factor importantísimo para la gestión, para colaborar con el cumplimiento de metas, con los objetivos, si es que lo tuvieras. Ujú. ¿Okay? Eso es lo que he visto en ese tiempo. Ok, es importante sobre todo lo que te has dicho porque va a un tema relacionado al tema de los procesos organizacionales, ¿no? No quiere decir que es solamente para un proceso de la entidad, porque sabemos que a nivel de nuestras entidades, y como tú lo citaste, la modernización habla de 3 niveles de procesos, ¿no? Estratégicos, misionales y de apoyo, ¿no? Entonces, y es un poco lo que ocurre a veces con la archivística, ¿no? O sea, en la a la archivística hasta que el apéndice, como a veces nos solemos calificar, no esté a punto de explosionar en el organismo, no se ve el archivo, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, en esa medida, porque creo que si vemos todos los procesos, y tú has estado inmerso en esos sistemas de control,
¿Qué participación para ti han tenido los archiveros, la archivística dentro de estos sistemas de control? Porque te escucho que hablas de información, documentos, y el papel, ¿no? de los documentos dentro de la gestión es sostener los procesos organizacionales, no es la evidencia del proceso organizacional, ¿no? No muchos creen, no, el archivo está en el fondo, en la azotea, en el sótano, ¿sabes que por último no sé dónde está? Y están rodeados de archivos, o están llenos de archivos en las computadoras, dicen, no, eso no es archivo, ¿no? Cuando realmente el archivo es cada evidencia que genera estos procesos organizacionales. ¿Cuál crees que ha sido esa participación de la archivística, de los archiveros, dentro de estos sistemas de control? Bueno, tengo que recurrir un poco a mi experiencia como docente en la Escuela Nacional del Archivo, ¿no? En Elena tuvimos algo, enseñábamos cursos allí, y yo decía algo muy importante, ¿no? Que hoy día me resulta mucho más evidente en este tema eh, eh, pandémico, ¿ok? Y no sé si podríamos decir en la etapa casi final, porque en realidad seguimos en ese estado, ¿no? Por lo menos a nivel formal, ¿no? Relajados por unos temas, pero en el tema formal seguimos en pandemia, ¿no? La virtualidad. Yo creo que el rol hoy día del archivero, de la archivística, son dos conceptos íntimamente relacionados, pero diferentes, no confundir el archivero como sujeto de la acción y la archivística como actividad y proceso. Entonces, yo creo que se ha acelerado, como muchas cosas en la digitalización. O sea, la transformación digital hoy día ya nos está quitando ese peso enorme de estar metidos o en el sótano, como decías, tenebroso, humedecido, o en la azotea, que parecía un horno microondas, ¿ok? En la que ir allá era como que ándate las mazmorras, ¿no? Y ojo, ándate con tu máscara porque no sabes qué puede pasar a la hora que abres la puerta, ¿no? Pero adentro habían personas, oh sorpresa, oh sorpresa, en condiciones extrañas, pero allí estaban las personas. Me gusta mucho una frase que quisiera que todo archivero pueda ponérsela en la frente, en el pecho, donde quieras. Somos, son y seremos la memoria institucional. O sea, y cuando te falla la memoria, te falla tu mundo. Cuando algo de tu memoria no está, pierdes origen y destino. Cuando falla algo de tu memoria, como les digo a ellos, ten cuidado, porque incluso puedes poner en riesgo tu propia vida laboral. La satisfacción de algunos relatos de archiveros en las que con mucha satisfacción mencionan cómo pudieron ver en el rostro de una persona el documento justo que necesitaban. ¿Para qué? Para resolver sus derechos laborales, sus beneficios, para resolver, por ejemplo, un proceso administrativo disciplinario para demostrar justicia, para poner las cosas claras. El rol del archivero hoy día está enfocado directamente en dos razones, mi querida Soledad. Una, como agente de la transformación digital en la gestión pública, ¿ok? Y como agente activo, ojo, digo activo, no pasivo, de la transparencia pública. Fíjate, ya no solamente somos los de la memoria institucional, somos los agentes del cambio de la transformación digital y somos los agentes activos de la transparencia. Sí, has dado dos puntos claves que incluso el BID señala dentro de la transformación digital, que la gestión documental, ¿no? Que es tanto trámite y archivo, es necesaria, porque es donde realmente circula la conexión con el ciudadano, ¿no? O sea, el ciudadano, el primer contacto que tiene, sea virtual o físico, es con su mesa de partes, ¿no? Y es con la atención al ciudadano que tú mencionabas, que es importante incluso hasta para los temas de control, ¿no? Es un ciudadano activo que reconoce sus derechos, pero que también tiene que aprender, creo yo, ¿no? Reconocer también cuáles son sus obligaciones, ¿no? Entonces es importante, ¿no? En esta gestión pública, que no solamente es el sistema de control, sino que requiere pues toda una serie de recursos, ¿no? Que transformen además todo esto que tú mencionabas de la transformación digital. Es una gestión pública que tiene que ser cara,
¿no? Mirando al ciudadano, ¿no? ¿Cómo has visto en estos últimos años tú la gestión pública, ¿no? Y cómo Uy, a través de esta pandemia has sabido sortear o positiva o negativamente, porque acá han habido dos actitudes, ¿no? O nos hemos echado a llorar o hemos buscado resolver, ¿no? Porque sinceramente creo que nadie en el mundo esperaba lo que nos pasó con la pandemia. Entonces, ¿cómo has visto tú la gestión pública en este espacio en el que además, te comento, yo estuve llevando unos cursos en Colombia y en el tema de riesgo decían, ya no solamente son los desastres naturales, a partir del 2020 es incluir también las pandemias, ¿no? Entonces, las entonces amenazas, las nuevas amenazas. nuevas amenazas. Entonces, ¿cómo has visto tú la gestión pública a través de estos años? Y de repente, como tú lo acabas de mencionar, en estos 2 últimos años que ha sido una cosa sinceramente brutal de cambio, ¿no? En la gestión pública, ¿cómo la has visto? Mira, quizás lo que te voy a decir en este momento ya lo saben muchas personas, pero siempre tengo este dato que me parece importante. La Contraloría General hace mucho tiempo, y hablo mucho tiempo antes de pandemia, ¿no? Publicó que por temas de corrupción en el Perú se pierden anualmente un promedio de 23.000 millones de soles. Lo que equivale en términos porcentuales un 15% del presupuesto público ejecutado. O sea, yo siempre me pregunto, y todavía no ha terminado la pandemia, por lo tanto no pueden hacer el corte, ¿correcto? O sea, la que nos espera. ¿Ok? Entonces, siempre me dicen esto, Sole, me dicen, señor Samaniego, si Contraloría ya había calculado una pérdida más o menos promedio pre-pandemia, o sea, antes de la pandemia, de unos 23.000 millones de soles, algo así como el 15% del presupuesto anual ejecutado en actos de corrupción, ¿de qué estaríamos hablando en pandemia? Digo, no sé. Mi respuesta no sé. Pero lo que sí te podría decir es, eh, hay un vacío, porque se dice lo que se encuentra. No se dice lo que se encuentra, es decir, los que sí se salieron con la suya, hasta ahora. Porque si 23.000 millones de soles es el 15% del presupuesto público ejecutado, perdido en acto de corrupción, eso es porque lo detectaron. ¿Qué pasa con el que no se detectó, con el que se salieron con la suya, la banda de los X, ¿no? Y que hasta ahorita están viviendo la vida loca y la vida feliz? Eso es lo que sería importante ver, ¿no? ¿Cuántos han sido realmente sancionados? ¿Cuántos realmente han recuperado? Pero ese es un proceso diferente al que me pregunto. La gestión pública se ha visto empujada hacia una transformación digital porque ha develado la verdadera debilidad, ¿okay? Ha develado la fragilidad con la que, por ejemplo, organismos como la OCDE, ¿no es cierto?, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es la que nos pone las reglas de juego, la que nos pone los estándares para participar del club de los grandes y poder aspirar a un país con otro nivel de vida. ¿Ok? Nos dice, oye, ¿cómo andan? ¿Cómo andan en la transformación digital? Tus servicios, accesos a los servicios ciudadanos, ¿ok? Los temas de inclusión digital, ¿qué se está trabajando en eso? No hablemos de tablets que nunca llegaron a ningún lado en el tema de la educación. Hablemos de cómo el ciudadano hoy día está saliendo de esa ignorancia moderna, de la falta de digitalización, ¿no es cierto? En fin, ¿qué es lo que he visto? He visto que nos han empujado al abismo de la transformación digital sin haber estado preparados. En la gestión pública he visto que, por ejemplo, se habló de la virtualidad, de los trabajos remotos, de los trabajos presenciales, de los trabajos mixtos. En el tema privado le llaman híbrido. Más allá de las denominaciones en diferentes ámbitos, lo que yo podría responder puntualmente es que no hemos podido superar todavía la generación de valor. Es decir, cuando vino la virtualidad y vino la pandemia y nos empujó, todos se fueron a casa. Hubo un paro. Y de ahí poco a poco han ido mixteando con los trabajos remotos. Sí, pero las entidades tenían capacidad, los servidores públicos tenían capacidad de generar en sus casas espacios para trabajar, al punto que debes acordarte, y todos deben acordarse que tuvo que salir una norma
para el apagón digital, para la desconexión digital, porque el nivel de estrés mezcló vida-trabajo. Y creo que lo superamos. Por más que la presencialidad, vuelta ahora por norma, no nos ha cogido no ha cogido todavía con recursos y contextos saludables, por llamarlo así. Ujú. Claro, ha sido todo un cambio muy brusco. Como tú dices, no ha habido una formación, una preparación, y hemos tenido un poco que aprender en el caballo, ¿no? A cabalgar un poco todo esto, a surfear un poco todos los recursos que se requerían para hacer un trabajo. Inclusive una norma meses antes había salido, ¿no? No se llamaba trabajo remoto, sino se llama, porque hasta ahora está vigente, de trabajo El trabajo. teletrabajo, ¿no? Y que no solamente era para la entidad privada, sino la pública, ¿no? Porque un poco la transformación digital nos debe llevar a eso, ¿no? Pero algo que tú Todo el dices, Estado, a toda la realidad peruana cogió, ¿no? Privado y público. sí, y que es importante ver, ¿no? En este aspecto de que, ok, sí, no, tampoco se trata de realizar toda la presencialidad para retroceder lo poco que hayamos podido lograr en transformación digital, ¿no? Pero a muchos les cuesta, ¿no? O sea, si pueden hacer Sí. un para hacer un depósito, no, mejor tienes que venir aquí para yo darte ahora el dinero, ¿no? Por si para una caja chica tienes que hacerte presente porque te tengo que dar, le digo, pero si ya lo hacías digital, ¿por qué el hecho de volver a la presencialidad vas a llamar a un recurso más, ¿no? Que es que la persona se tenga que movilizar, que tenga que estar aquí, dejando otras labores, ¿no? O sea, hay aspectos, como tú dices, que en el tema de valor nos falta, ¿no? Nos falta un poco, de repente, que como gestión, ya no solamente como de repente algunas partes especializadas, sino como gestión, se posicione, ¿no? Y dentro de este Cierto. ámbito de la gestión pública, ¿no? El rol del archivero, ¿cuál ha sido la participación que has visto tú? Porque has estado en varias entidades, tanto públicas y privadas, y me imagino que por ahí has podido ver, ¿no? Varios me dice, yo te comento, alguien me decía, ¿no? Que me sorprendió mucho que me lo digan, a pesar que se está trabajando mucho en el tema de la cultura archivística, me dijo, pero el problema es que solo tienen experiencia en archivo. Oye, un momentito, o sea, se están yendo, le digo, ¿Ese era el problema? ese es el problema. ¿Esa es la solución? ¿No? Entonces, ¿cuál ha sido ese rol, no? Ese solo que se haya especializado en archivo, ¿no? Como muchos me dicen, y yo digo, yo tengo 21 años trabajando en archivo. O sea, me han querido llevar a otro lado, pero no, un momentito, ese es mi chamba, ¿no? Ahí, como siempre decimos, lo que nos apasiona es lo que nos da vida, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Entonces, ¿cuál crees que ha sido ese rol? ¿Cómo has visto que la gestión pública a este rol del archivero lo ha tomado, ¿no? O sea, como alguien que está ahí, como alguien que está, ¿no? O como parte de la gestión pública realmente, o como alguien que está ahí, pues, ¿no? Porque solo sabe de archivo, ¿no? Mira, muy interesante esa pregunta, retadora para sintetizarla, pero voy a de nuevo voy a echar mano a una de las cosas que siempre hago en mis clases, ¿no? Yo siempre digo, voy a hacerles un examen rápido, pero que no me den el resultado, es un autoexamen en realidad. Y yo le diría a cualquier archivero, a cualquier al sujeto de la archivística, al que le da vida a la archivística, ¿ok? Pregúntense tres cosas. Yo siempre digo tres cosas, háganse su autoanálisis. ¿Ok? Díganme, si su trabajo es un trabajo operativo que requiere condiciones físicas determinadas para cargar, llevar, traer, o sea, genera sudoración, preocúpate. Preocúpate. Ojo, si tu trabajo es plena, necesaria y puramente operativo, preocúpate. Okay. Dos, si tu trabajo, aparte de operativo, es rutinario, o sea, a la hora tal, haciendo tal cosa, siempre vas a estar haciendo lo mismo en su oración, o sea, operativamente, ya no te preocupes. Asústate plenamente. Ya, asústate plenamente. Ojo, si tu trabajo es operativo y encima tu trabajo es rutinario, vive asustado. O sea, y les digo, fíjense que se me cayó todo, porque ahí ya comencé a darme cuenta de algo. Y el tercer radical para poder evaluar cómo estás
que aplica el archivero y a cualquier persona. Ojo, si tu trabajo es operativo, requiere su duración, es rutinario, todos los días a la misma hora, en el mismo sitio, con la misma canción, con la misma ropa, y encima no es visible. O sea, nadie sabe que eso con su duración, que eso con exactitud rutinaria, lo haces tú, ya, olvídate. O sea, ¿sabes qué? Anda pensando que, como decimos en procesos, tarde o temprano se darán cuenta que no generas valor, no eres necesario. Entonces, ¿qué le diría a un archivero? Le diría, preocúpate, ¿ok?, de ser al revés, visible. Sepan que eso que haces eres tú, tiene tu sello, ¿ok? Y que lo sabes tú. Segundo, no solo te ciñas a la rutina, genera alguna actividad diferente que puedas ayudar a la visibilidad. Ojo, ojo. O sea, y de nuevo, llego a la primera que inicié, que es la tercera como recomendación. Ok, si ya es visible, ok, o sea, no es porque te pusiste el cartel, sino porque te acercaste a decirle, ya cumplí. No solamente mandas el correo, te acercas, le tocas la puerta, le dices, señor Arteaga, ya envié su correo. Porque de repente a veces en la saturación de la infoxicación de la transformación digital no ves. Ah, ya, gracias, ya sabe que eres tú. Ya te ve la cara, tu rostro humano. Segundo, ya puedes generar espacios en los que puedes darle una asesoría, una consultoría para que pueda encontrar el documento que busca y explicarle un poco el valor de tu trabajo. Y finalmente, tú mismo, ya, porque eso es implícito, hoy día, la transformación digital en los archivos digitales, en la gestión documental de la digitalización, ya no es necesidad, no es moda, no es nada, es supervivencia. ¿Okay? Hoy día el cargar el archivo no genera valor. El tener el archivo sin los sistemas de ambiente, de salubridad biológicamente sanos, saludables, ya no es necesario, porque el virus ya vino de afuera. O sea, ya, ok. Entonces hoy día el archivero que no apostó por la transformación digital como un concepto, ¿okay?, y no tienen sus requerimientos, ¿okay?, la transformación digital va a tener problemas. Prepárense. Finalmente, mi querida Soledad, como experiencia final, yo les diría, generen oportunidades. Hay tres formas de generar oportunidades. Tres. Una, cuando un servicio es escaso. No hay. No hay. Okay. No lo encontramos. O sea, no existe en el mercado. Okay. Dos, cuando existiendo, no existe completamente. O sea, no se cubre la demanda. Dos. Y tercero, que me encanta, cuando el servicio que existe y que no existe, perdón, y que incluso no cubre la demanda, puede mejorarse. Entonces, archivero, archivera, archiveros, para no tener temas de lenguaje progre, diremos, oigan, busquen oportunidades para generar valor y ser visibles, busquen oportunidades para dejar de tener rutina y busquen oportunidades para que su trabajo no sea netamente operativo, ¿ok? Y de las tres formas, entendiendo qué cosa no se ha hecho, qué cosa puede mejorar, ¿ok? Y qué cosa hay que hacer más para satisfacer. Sí, gracias por esas recomendaciones, y son importantes, ¿no? Porque muchos se echan solamente a llorar y decir que no hay, o que no se tiene, o que no se puede, ¿no? Cuando en realidad, más allá de lo que uno pueda encontrar, ¿no?, es hacerse necesario, ¿no? Hacerse, no indispensable porque nadie es indispensable, pero sí necesario, haciendo que se reconozca que uno hace una Claro, el labor, valor. más allá de cargar cajas, ¿no? Porque a veces te dicen, pero mándalo a él porque está en el archivo. Y digo, pero él no es cargador, es archivero, ¿no? O sea, él sí, pero yo lo veo que lleva sus cajas, sí, lleva sus cajas, pero cuando las abre es un mundo para tratar, ¿no? O sea, tiene que mirar de qué proceso viene, de qué área viene, tiene que conocer la estructura organizacional.
cuando venga alguien a buscarlo por una información, esa información que ha recogido de los documentos, tiene que vertirla para poder asesorar, ¿no? Para que la persona pueda guiarla sobre qué o orientar el requerimiento que tiene, ¿no? Es necesario, y una de las cosas que muchos se han asustado es pues que la transformación digital nos dejaría sin trabajo, cosa irreal, ¿no? Porque poco a poco se ha ido posicionando en que este trabajo tiene que encaminarse a esa transformación que tú señalas y que es necesaria, ¿no? Que es necesaria para encaminar en búsqueda leía un poco en esas últimas semanas, o repasaba, porque ya lo había visto desde 2015, el Manual de Mejoras de Atención al Ciudadano, y decía algo que bueno, aquí en mi entidad por lo menos hasta ahora me lo están apoyando, es buscar ese beneficio para el ciudadano y para la administración pública, ¿no? ¿Qué decía al respecto? Decía de que debemos apuntar a aquellos servicios virtuales, decían dice en el manual, ¿no? En el 2015, que ni por aquí pensábamos en la pandemia. ¿Por No, qué? no, Porque claro. al no ser presenciales, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer que la entidad pública ahorre, porque obviamente el atender a alguien implica una persona física, un espacio físico, personas alrededor que hagan que genere todo, y ese ciudadano sabrá Dios lo que hace para poder llegar a una entidad, porque cuando yo estuve en una entidad que tenía que ver con el tema de educación, muchas veces me tocó hablar con directores que me decían que tenían que caminar horas, porque vivían en centros poblados, para digitar una carta y después juntar con los padres de familia para el pasaje de venir a Lima a dejar el documento, solo para dejar el documento. Entonces, Mira, ahora, como te digo, hace unas semanas este manual y decía, oye, qué es cierto, tiene esto del 2015 que de repente en el momento ni le tomamos mayor importancia de la virtualidad, que lo que le va a ahorrar al ciudadano, ¿no? Lo que le va a ahorrar en el hecho de movilizarse, de poder interactuar con entidades que están alejadas de la ciudad. Por decir, en mi entidad, alguien que está en Cusco puede llevar un curso de Arequipa o puede llevar un curso de Piura o aquí en Lima, o dependiendo donde esté lo que pueden hacer. Y qué necesario es esta virtualidad, ¿no? Esta transformación digital, pero cambiando, como dice la transformación digital, el tema cultural, como tú lo has señalado, ¿no? no, Que no. perfectamente dicho, ¿eh? Y para ya cerrar completamente, te quiero robar la última recomendación, que yo lo he visto importante, pero que hacer que esto ingrese de repente en las autoridades es un poco difícil, ¿no? Cuando yo le digo, yo he entrado al tema de cargos funcionales en la entidad pública desde el 2016, ¿no? Casi de ahí he estado en todos estos cargos, y ya lo que yo decía, no, yo necesito un equipo de super, ¿para qué? Para supervisar los archivos era, ¿no? Era el tema, ¿no? Pero oye, le digo, pero como gerencia del sistema de archivo necesito aplicar el control. Entonces, ¿qué importancia crees que tiene realmente desde tu visión, con todas las experiencias que tú has tenido como funcionario, como consultor, además especialista en temas de recursos humanos, este sistema, esta aplicación de temas de control? No como sistema de control solamente, sino ya como control de procesos, como control de trabajo, como el control del proceso propiamente, ¿no? Mira, bonito, bonito, me abres todo un espacio, pero voy a tratar de sintetizarlo. Este, eh, hay un concepto muy antiguo que generaba siempre una disyuntiva y era importante hacer la distinción para poder hablar de ello. ¿Qué cosa es supervisión y qué cosa es control? ¿Qué cosa es control y supervisión? ¿Ok? Porque si tú eres responsable de algo, entonces tienes que supervisar. Y tienes que controlar. Ya, pero ¿qué significa eso dentro de la administración clásica? ¿Sí? Hay una distinción muy quirúrgica, pero es importantísima, mi querida Soledad, que todos, independientemente que seamos funcionarios públicos o privados, etcétera, debemos de entender que hace la distinción. Supervisar viene de ver mejor, supervisión, o sea, de estar en capacidad de ver mejor, con detalles, con precisiones, ¿ok? ¿Por qué? Porque a veces el que está metido en la acción, en el proceso, no puede, o sea, es lo del ojo humano, ¿te acuerdas? Pero pues Entonces mirar, necesitas que otro ser humano, ¿ok? Pueda ayudarte. Puede ser una máquina, puede ser un sistema, etcétera. Pero finalmente los seres humanos, porque los seres humanos interpretamos la acción. Entonces, ¿qué va a pasar? La supervisión, ¿qué cosa es? El ver mejor, el ver más, el ver
con precisión lo que ya se está haciendo. Ok, muy bien. ¿Y la supervisión qué busca? Busca identificar, reconocer, ok, en dónde hay un error o en dónde podría haber un riesgo de incumplimiento. Hasta ahí está la supervisión, y esa la tenemos que hacer todos aquellos que tenemos responsabilidad. ¿Ok? Incluso la supervisión implica, después de haber terminado tu propio trabajo, volverlo a revisar. Fíjate, interesante. Supervisión. Muy bien. ¿Y qué es control? Ah, un control ya es otra cosa, porque si en la supervisión nosotros lo que buscábamos era identificar los responsables o los actores de un proceso para saber si se está haciendo bien o está haciendo mal o los riesgos que se generan en esa acción, el control es tomar acciones para eliminar esos riesgos, esas posibilidades de error, esas malas acciones. O sea, el que tiene el control, el que hace control, tiene la capacidad de revertir lo que la supervisión identificó. Control no significa asignar responsabilidades, ni tirar dedo, ni denunciarte. Control significa hacer algo que en la supervisión se detectó que era peligroso, riesgoso, que se estaba haciendo mal, o no cumplía con los estándares. De manera tal que con el control no tienen todos, pues. Control tiene el jefe. Supervisor, ¿quién puede ser? Alguien que tenga ese rol de avisar. Y el supervisor da la alerta y le informa al de la acción como al superior, al jefe, al directivo, al líder. Ellos toman decisiones, porque a veces, la mayoría de veces, digamos, se requieren recursos extraordinarios que no dependen necesariamente de la persona. Y de entre ellos está la capacitación. Muy importante lo que nos acabas de señalar y sobre todo el tema de capacitarnos, ¿no? De estar especializándonos. Algunos dicen, pero ¿por qué sigues estudiando? Porque no podemos detenernos. O sea, el control podrá venir desde muchos años atrás, la supervisión, el tema de archivo desde muchos. Dicen que desde que se inició el mundo, hablan de temas archivísticos, pero si yo no me sigo preparando para lo que viene y los cambios que hay, no es la misma aplicación en el tiempo, ¿no? De verdad que te agradezco muchísimo, Alfonso, tus aportes, tus comentarios en esta entrevista. Te agradezco además que hayas aceptado poder compartir conmigo este segundo programa. Y de verdad que espero que en alguna otra oportunidad nos podamos volver a encontrar. No sé si ya para finalizar tengas algunas palabras que quisieras agregar. Y felicitarte, desearte lo mejor del mundo, que siga creciendo esta iniciativa, este programa, que todos podamos recibir de ti y lo que hagas en este programa para crecimiento de nuestro Perú, de nuestro país, de nuestra ciudadanía y de todos en realidad. Te agradezco mucho la oportunidad y ya, cuando tú quieras estamos disponibles, a ver qué otra cosita podemos conversar y muchas bendiciones. Que te vaya bonito, siempre. Gracias, Alfonso, y gracias, y muchas gracias. Sobre todo, voy a cerrar este programa con algo que es importante y que muchas veces muchos colegas me han encarado: ¿por qué defender al ciudadano, no? Es importante lo que dijiste, en preparar al ciudadano para estos temas de control, para estos temas de reconocimiento de sus propios derechos, porque será aquel de que nos obligue a los que estamos en la gestión pública, ¿no?, a mejorar, ¿no?, a tener una calidad de servicios y que realmente ese valor agregado que necesitan nuestros servicios sea pensando en el ciudadano. Y una de esas formas de protección de estos derechos del ciudadano es proteger la evidencia que generamos como gestión pública, que es ese papel y rol importante de los documentos, ¿no?, que se generan en cada proceso y cada acción que está en nuestra gestión. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta segunda transmisión y ya nos estaremos encontrando en una próxima. Gracias, hasta luego. Adiós.